Hola, buenos días a todos. Hoy día vamos a aprovechar esta instancia de la cuarentena como una oportunidad para que, como las familias están juntas en la casa, aprender a cuidar de la salud oral de todos juntos. Bueno, como sabemos, en estos días las personas pasan mucho tiempo en sus casas con los niños. Muchos de nuestros integrantes de nuestra comunidad son papás, tanto los alumnos como los funcionarios. También tienen hermanos, sobrinos, etcétera, con los que conviven. Me parece que en este contexto sería importante que entregar una instancia donde puedan aprender sobre cuidados orales en todas las etapas de la vida, porque tenemos que tener claro que es muy distinto el cuidado que hay que dar en las diferentes etapas. Ya sabemos que en la primera infancia se produce la erupción de los dientes temporales, que requieren un cuidado especial, luego erupción a los dientes permanentes, después en la adultez. Todas las etapas requieren en el fondo distintos tipos de cuidado y hay que ir adaptándolo y conocerlo en el fondo, cómo tenemos que hacerlo en cada etapa. Bueno, antes de hablar de la higiene oral, me gustaría como que hablar de un poco, unas generalidades de algunos conceptos que hay que tener claro y que la mayoría de la gente tiene un montón de dudas al respecto, que son sobre los dientes, el periodonto. Cuando las personas le van al dentista y le dicen usted tiene periodontitis, ¿qué es eso? Nadie entiende, no tiene por qué entender tampoco si nunca lo han explicado, pero es importante saber de qué se habla en esos casos. ¿Qué es la placa bacteriana, la caries y la enfermedad periodontal? Todo a grandes rasgos para que entendamos después qué es lo que estamos buscando. Bueno, en términos a modo muy general, vamos a hablar del diente y el periodonto como una unidad que nosotros le llamamos odontón. El nombre es un poco chistoso, pero así se llama, que es una unidad morfofuncional del sistema dentario. Está compuesto por varias estructuras. Tenemos primero el diente propiamente tal, donde vamos a encontrar una corona, que es la parte visible del diente, que muchas veces las personas piensan cuando uno habla de corona, que es una corona protésica, y no, la corona, lo que vemos cuando sonreímos es la corona del diente, y la raíz, que es la parte del diente que está insertada en el hueso. Y tenemos al periodonto, que son los tejidos que rodean y le dan soporte al diente, que está compuesto por la encía, que es lo que todos sabemos, el ligamento periodontal, que es un tejido que se encuentra entre el diente y el hueso alveolar, que es lo que le da soporte al diente, ¿ya? Eso es a grandes rasgos que nos encontramos en el fondo con esta unidad. También tenemos que considerar que tenemos dentro de nuestro diente varios tejidos que lo forman, que también a grandes rasgos son el esmalte, que es el tejido más duro que está por la capa más externa de la corona, la dentina, que es lo que está bajo el esmalte y en la raíz y forma el cuerpo del diente, y la pulpa, que es el tejido que contiene vasos sanguíneos y nervios y le da la inervación, la irrigación al diente, y junto con la dentina actúa como un complejo, que se llama complejo pulpo-dentinario, ¿ya? En el fondo me interesa que sepan más o menos cuando hablamos de esmalte, de qué se trata, cuando hablamos de corona, raíz, etcétera, de qué se trata. Ya. ¿Qué es la placa bacteriana? La placa bacteriana, que en verdad se debería llamar placa microbiana, porque no solo contiene bacterias, sino que también podemos encontrar virus, hongos, incluso protozoos. Es una sustancia blanco-amarillenta que encontramos adherida a la superficie de los dientes, la encía y la lengua, que está formada por bacterias, como ya les dije, otros microorganismos. También podemos encontrar restos de saliva y alimentos. Está formándose constantemente en la boca y puede ser, como dice ahí, modificada por la dieta y por la higiene, que es lo que a nosotros nos interesa ahora. ¿Qué pasa? Que las bacterias que viven en nuestra boca, junto con los restos de alimentos, o sea, a través de los restos de alimentos que se depositan sobre nuestros dientes después de comer, se adhieren a la superficie del diente y comienzan a organizarse, como la imagen que tenemos acá. Se forman colonias de bacterias que al final actúan como una biomasa, eso le llamamos biofilm.
que tiene canales de transporte de nutrientes, se habla de una microcirculación primitiva, donde ellas hacen intercambio metabólico, llevan oxígeno a las capas más profundas donde están las bacterias. Entonces esto es como, así como para que entendamos, como una ciudad de bacterias que vive ahí, que tiene sistema circulatorio, que tiene conexiones, que tiene una protección, donde ellas forman una capita que las protege de polisacáridos. Entonces están organizadas. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué es importante saber esto? Porque el objetivo del cepillado, de todas las técnicas de higiene oral, es desorganizar esto. Una vez que uno logra desorganizar la placa bacteriana o el biofilm, vamos a lograr en el fondo controlar el daño que puede producir. La caries. ¿Qué es? La caries es una desmineralización que se produce partiendo en el esmalte, cuando tenemos presente el biofilm dental. Se producen sustancias ácidas, etcétera, que comienzan a desmineralizar el esmalte, y esto comienza a avanzar por los distintos tejidos del diente, si es que no se toma una medida a tiempo, pudiendo llegar a afectar la pulpa y provocando una infección de este tejido, y con la consiguiente infección también de los tejidos que lo rodean, como vemos acá a la derecha, donde se observa que la pulpa está contaminada, y se observa también que hay un compromiso ahí en el hueso y en el ligamento periodontal. Acá hay varios temas que influyen en la presencia de caries. Lo más importante son los hábitos de higiene. También influye la dieta, el tipo de alimentos que consumimos. Por ejemplo, las personas que consumen mucho azúcar, hidrato de carbono, etcétera, obviamente van a tener mayor riesgo de caries que las personas que tienen una dieta más bien vegetal. Hay enfermedades también que producen hiposalivación y que influyen en la presencia de caries, o sea, en la factibilidad de tener caries. O tratamientos como los del cáncer, la radioterapia, la quimioterapia, también bajan la cantidad de saliva, y esto favorece el desarrollo de caries. Pueden estar en la corona del diente. En las personas mayores, cuando empieza la encía a producirse recesiones, pueden estar en la raíz del diente, e incluso pueden formarse en torno a restauraciones que ya fueron hechas en los márgenes. A veces también se pueden formar caries. Y por último, como concepto general, la enfermedad periodontal es una inflamación crónica que afecta a los tejidos que conversábamos recién, que son los que le dan soporte al diente, que es la encía, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos el depósito, como hablábamos, del biofilm dental, o la placa bacteriana comúnmente conocida, y no se elimina, el hecho de que esto se mantenga en el tiempo sin eliminar la placa bacteriana, produce que se comiencen a depositar minerales sobre esta placa bacteriana, y esto da por resultado lo que conocemos comúnmente como sarro. El sarro no se puede eliminar con el cepillado, y favorece la creación de espacios donde empiezan a entrar cada vez más microorganismos, y como vemos en la imagen, lo que sucede es que comienza una inflamación en la encía, vemos que el hueso comienza a reabsorberse y se pierde el nivel, y en el fondo, en esta etapa ya el daño ya es irreversible. O sea, una vez que el hueso ya sufrió un daño, no se puede revertir, y por eso es importante al momento de pesquisar, hoy me sangran las encías, consultar, porque esto puede derivar con el paso del tiempo y el no tratamiento en una enfermedad periodontal, que como digo es irreversible y es la principal causa de pérdida de dientes en adultos. Ya, ahora vamos a hablar de higiene oral. Como les dije en la introducción, quise abarcar todas las edades, pensando en que quizás podía ser útil para todas las personas que tienen niños a su cargo, niños en la casa, hablar de cosas que en verdad a veces no se conversan, y es súper importante saberlas, que es cómo lavar los dientes, cómo cuidar los dientes de los niños y también de nosotros los adultos. Vamos a hablar primero de los más chiquititos, que son el bloque de 0 a 2 años. A modo de pincelada, está esta imagen que en el fondo nos habla de las edades donde erupcionan y donde se pierden, en el fondo se desalojan los dientes temporales. Esto comienza aproximadamente a los 6 meses con los incisivos centrales inferiores, y termina aproximadamente a los 30 meses con el segundo molar superior. O sea, tenemos que en esta etapa, entre los 6 meses y los 30 meses, vamos a tener la etapa donde erupcionan todos los dientes temporales, y esto va a dar origen a la dentición temporal.
Esta imagen la encontré ilustrativa, por eso la quise agregar, donde aparece el orden en que aparecen los dientes. Si vemos acá, se van turnando los dientes, en el fondo en aparecer. A veces llama la atención que primero salen los incisivos centrales inferiores, luego los superiores, luego salen los laterales superiores, luego los laterales inferiores, y tenemos a un chiquitito con solamente dientes adelante. Luego aparecen los primeros molares superiores, luego los inferiores, y luego los segundos molares, o sea, los caninos y los segundos molares. Solo a modo de ilustrar el orden en que aparecen los dientes temporales en la boca de los chiquititos. Bueno, en esta etapa comienza la erupción dental y da origen a la dentición temporal, que es muy importante tener en cuenta de que cuando comienzan a aparecer estos dientecitos, vamos a tener un cuadro que se conoce como gingivitis marginal inespecífica, que es lo que conocemos como cuando los niños empiezan a producir más saliva, las encías se enrojecen y se inflaman, los chiquititos se ponen irritables, inquietos, tienen dificultad para dormir, y comienzan a meterse toda la boca. ¿Ya? Si uno le observa la boca, vamos a ver que tiene las encías enrojecidas, que tiene una línea blanquecina, y esa es la línea donde se va a producir la erupción del diente. Ya. Tenemos claro que para que los niños desarrollen dientes sanos, es importante mantener una higiene bucal desde el primer momento de la vida, ¿ya? Es importante seguir estos consejos que nos van a ayudar en el fondo a prevenir que aparezcan problemas. Primero, no hacer dormir al bebé con la mamadera, especialmente con azúcar. Mucha gente le pasa la mamadera a la guagüita con azúcar y los dejan ahí durmiendo, y eso a veces es sin azúcar y podría ser también dañino, porque además de producir en el fondo caries en estos dientitos que van apareciendo, puede también producirse hongo, etc. No untar el chupete con dulces. También se hace mucho de untar el chupete con miel o con mermelada, como para que vayan probando sabores, y en el fondo no es muy bueno, porque al darle azúcar, estamos en el fondo haciendo que el niño conozca el azúcar y empiece a desarrollar el gusto por algo que en realidad no le va a traer ningún beneficio a lo largo de su vida. Lo otro que es importante es no contaminar con la salida de los padres, porque se usa mucho en algunas personas que se cae el chupete y lo chupan y luego se lo dan al niño, o la comida la prueban y después se la dan, o los besos en la boca, etc. Esto puede producir que nosotros le pasemos bacterias que provocan caries y enfermedad periodontal a los más pequeños. Y evitar el consumo de alimentos que tengan azúcar, no acostumbrar en el fondo a los pequeñitos al sabor dulce. ¿Cómo realizamos higiene oral cuando no hay dientes? Se usa una gasita o un dedal que puede estar humedecido, y se limpian todas las encías, la mejilla y la lengua. La idea es ir haciendo un masaje suavecito para eliminar los restos de alimentos y aliviar las molestias que puede tener por la erupción. Se usan también en esta etapa mordedores, que son unos como dispositivos de goma que se pueden enfriar. Es mejor ponerlos en el refrigerador que en el freezer, porque si están congelados los pueden quemar. Cuando ya aparecieron, eso es cuando no tienen dientes, o sea, antes de los 6 meses. Cuando ya aparecieron los dientes, es importante ya hablar de prevención de caries, y hay que cepillarlos desde el primer momento, ¿ya? Como obviamente es una guaguita, no va a tener la suficiente destreza manual para poder cepillarse, entonces el cepillo tiene que estar adaptado a la mano del papá o del cuidador y a la boca de la guagua. Y se recomienda que los filamentos sean ultra suaves, y ir cepillando todos los dientes que vayan apareciendo. Al momento en que aparece el primer diente, se recomienda visitar al odontopediatra para prevenir que aparezcan caries e ir controlando la secuencia de la erupción, más que nada modo de prevención. Ya en esta etapa se da una caries que se conoce como caries temprana de la infancia, que antes se llamaba caries del biberón.
¿Qué son las caries que afectan los dientes temporales? Puede ser hasta los 71 meses, o sea, justo antes de que cumpla los 6 años. Pero la mayor incidencia se da entre los 3 y los 24, o sea, cuando tienen entre 1 y 2 años, ¿ya? La primera etapa de esta caries se ve una manchita blanca, ¿ya? Y si uno logra detectar estas lesiones, lo ideal es consultar lo antes posible, antes de que avance y después haya que realizar algún tratamiento que en esta edad es súper difícil realizar. Ya, ahora vamos a hablar del segundo bloque, que es de 2 a 6 años. Sabemos que es muy importante proteger los dientes temporales de los niños, porque tienen muchas funciones. La mayoría de la gente dice, ah, pero es de leche. Y no es tan así, porque si bien va a haber un recambio, los dientes temporales permiten que el niño aprenda a hablar correctamente, le permiten masticar, tienen una función estética, tienen impacto en la autoimagen del niño, y permiten, o sea, le van a dar el espacio también a los dientes permanentes. Si un niño pierde un diente temporal en forma prematura, puede que el espacio que había para el diente permanente se comienza a cerrar y nos puede traer problemas a futuro. Una característica importante de los dientes temporales es que son más delgaditos, o sea, tienen el grosor de esmalte y dentina es menor, por lo tanto una caries progresa mucho más rápido que en un adulto, ¿ya? Como hemos hablado, la prevención de la caries, en la prevención es muy importante tanto la higiene como evitar los alimentos con mucho azúcar, ¿ya? Entonces, acá el cepillado se va a realizar 2 veces al día, después de la comida y antes de irse a dormir, ¿ya? Y lo importante es buscar cepillos y pastas que se adapten a las necesidades del niño, ¿ya? Primero que nada es importante que respete las encías y a los dientes, porque no tienen una correcta técnica, entonces ellos pueden ser bruscos y ejercer mucha presión. Y muy importante el tamaño del cabezal, que sea pequeño, de acuerdo a la boca del niño que lo va a utilizar. Se tiene que adaptar a la mano para que lo pueda tomar con seguridad y a la boca para que pueda hacerlo cómodamente, ¿ya? La pasta de dientes. A esta edad ya podemos comenzar a usar pasta, ¿ya? A nivel mundial, la utilización del flúor es la principal estrategia que se usa para prevenir y controlar las caries, ¿ya? El flúor favorece la remineralización de las lesiones incipientes, o sea, de las caries que hablábamos antes, que es la primera etapa de una carie, una lesión incipiente que se ve como una manchita blanca. El aporte de la pasta que tenemos que buscar para los niños en esta edad es de 1000 partes por millón, ¿ya? Esa dosis en el fondo de flúor está comprobado que produce una prevención de caries a esta edad. También es importante que las pastas que se usan en niños de esta edad tengan baja agresividad, porque como dijimos, el esmalte es finito, es una capa delgada, entonces la idea no queremos dañarlo. Y en el fondo buscar productos que contengan en la etiqueta las dosis y las cantidades de componentes que tienen para que nos aseguremos que estamos comprando el correcto. En la imagen que tienen acá pueden ver la cantidad de pasta que tienen que usar los niños según si saben escupir o no. Generalmente un niño de 2 años va a ser quizás más difícil que escupa la pasta después de cepillarse. Un niño más grande como de 4 a 6 años podemos poner un poquito más de pasta y pedirle que escupa después de que se cepille. Lo más importante en esta etapa es crearle el hábito del cepillado a los niños. Los cuidadores, que son las personas que, ya sean los padres o las personas que están a cargo del niño, lo ideal es que supervisen este proceso en toda esta etapa, ¿ya? No tenemos que dejar que el niño se enjuague después de cepillarse, porque de esa forma, si se enjuaga con agua después de cepillarse, el flúor y los componentes que tienen las pastas no van a tener mucho efecto si es que lo eliminamos inmediatamente. Es importante visitar al odontopediatra 2 veces al año, ya sea para prevenir que aparezca algún problema o para corregir si es que ya se ha producido. Como siempre, eliminar, o sea, controlar la mayor cantidad posible los alimentos de azúcar, los blandos y pegajosos, evitar que coma deshora, y acá sería importante también decir evitar que tome bebidas azucaradas a deshoras, porque las bebidas azucaradas, uno piensa que, o sea, no está comiendo deshoras, pero se tomó una Coca-Cola, una Fanta,
con azúcar, es lo mismo que estar comiéndose un dulce, un caramelo. Y a partir de los 3 años se recomienda discontinuar el uso del chupete. Vamos a hablar de técnicas ahora, ya. Lo importante es que el niño aprenda a cepillarse y tiene que estar siempre supervisado por un adulto. Hasta los 3 años, o sea, primero vamos a decir que los papás van a acompañar toda esta etapa con una asistencia en el cepillado, o los cuidadores. Ya desde los 2 a 6 años van a usar los papás o los cuidadores la técnica de rolling, y los niños hasta 3 años van a usar una técnica que se llama horizontal, y luego, cuando los niños tienen entre 4 y 7 años, la técnica de Fons o Leonard. ¿Qué es lo que vamos a hacer los papás? ¿Ya? Vamos a posicionar el cepillo sobre el margen de la encía en 45 grados, o sea, sobre el margen de la encía en 45 grados, y realizar movimientos de barrido desde la encía hacia el diente sin presión, y poniendo atención en abarcar todos los dientes y toda la superficie. Ya, es súper importante eso. En el fondo se apoya el cepillo en la zona entre donde se une la encía y el diente, y luego se comienzan a realizar movimientos de barrido. Lo importante es que abarquemos todas las superficies y todos los dientes. Y lo ideal es que esto dure 2 minutos. Es un poco difícil quizás, pero ahora existen métodos como en el celular de poner una canción o una aplicación que permita en el fondo hacerlo más entretenido. Y los niños de esta edad van a realizar hasta los 3 años la técnica de horizontal, ¿ya? Que es un movimiento antero-posterior con el cepillo en 90 grados. Es muy simple porque no se necesita en el fondo calcular nada, solamente apoyar el cepillo. Obviamente la primera vez tenemos que enseñarle y ir vigilándolo. Y se realizan movimientos antero-posteriores en 90 grados sobre todas las superficies de los dientes, ¿ya? Y para las superficies externas se le pide que muerda para que pueda cepillar la parte externa, ¿ya? Se realizan 20 movimientos por sextante. Eso ya es más difícil enseñárselo, pero en el fondo enseñarle que tiene que ir en orden, por ejemplo, partir de la zona posterior derecha, ir a la anterior, ir a la... En el fondo enseñarle un orden y que trate de seguirlo y vigilar. Y después de los 3 a los 6 años van a usar la técnica de Fons y yo diría, y Leonard, ¿ya? Que en el fondo es igual a lo anterior, hacer movimientos anteroposteriores, pero, o sea, seguir dividir en sextante la boca y seguir toda la zona, pero acá los movimientos en la técnica de Fons son rotatorios, es decir, se realiza este movimiento siguiendo toda la superficie, y la de Leonard movimientos verticales, que son así, ¿ya? El Ministerio de Salud recomienda en esta edad la técnica de Fons, y puse esta imagen que con una foto clínica acá, donde en el fondo se observa que alguien está realizándole al niño la técnica, y son movimientos rotatorios que se realizan sobre todas las superficies de los dientes, y en las zonas masticatorias del diente se realizan movimientos anteroposteriores, y además le cepillan la lengua, ya que es importante también no olvidarse de eso. Vamos a hablar ahora de los niños más grandes, que son el bloque de 6 o más años. Yo puse más porque en el fondo hasta los 12 se considera ya un paciente odontopediátrico, y después ya podemos hablar de adultos. A modo general, este cuadro nos ilustra la cronología de la erupción de los dientes permanentes. Tenemos que, en el fondo lo que me interesa acá recalcar es la importancia de la erupción de los molares permanentes. La erupción del primer molar se produce a los 6 años y pasa muy desapercibida la mayoría de las veces, y se descuida mucho, y a los 12 años aparece el segundo molar permanente. Estos 2 momentos son muy importantes porque los molares permanentes muchas veces no se les da el cuidado que requieren, y eso en el fondo desencadena los problemas graves después que tenemos con niños muy pequeños con caries en estos dientes que terminan perdiendo la edad súper temprana. Ya. A esta edad comienza entonces la erupción de los dientes permanentes, a los 6 años, y comienza el periodo de dentición mixta, porque, comillas, conviven los dientes temporales y los dientes permanentes en la boca. Este periodo se divide en 2 fases, ¿ya? La primera fase es hasta los 8 años, desde los 6 a los 8 años, y se produce el recambio de los 4 incisivos superiores e inferiores, ya, los centrales y laterales. Y lo más importante a mi juicio es la erupción del primer molar permanente, que sale por detrás del primer molar temporal. O sea, nosotros cuando tenemos un niño de 6 años, vemos su boca, vamos a tener
todos los dientecitos pequeños, que son los dientes de leche, y por detrás del segundo molar temporal va a aparecer el primer molar permanente, y la mayoría de las personas tiende a pensar que es otro diente temporal y no se le da el cuidado que requiere. ¿Ya? La segunda fase va desde los 10 a los 12 años. Acá salen los caninos, los caninos y los molares temporales son reemplazados por caninos y premolares permanentes. Acá tenemos que tener claro que los caninos, o sea, los molares temporales no se reemplazan por los premolares. Y lo que les decía yo que me parece más importante es la erupción del segundo molar permanente, que es aproximadamente a los 12 años, ¿ya? Por detrás del primer molar permanente. A medida que va produciéndose la erupción de la dentición permanente, es posible que se detecte la necesidad de un tratamiento de ortodoncia, y es importante destacar que la ortodoncia no solamente es para que el niño tenga una sonrisa bonita, sino que también esto el hecho de que tenga problemas oclusales o de apiñamiento en los dientes puede influir en que se produzcan más caries, en que tenga problemas en la fonación, en que tenga problemas de oclusión, y esto puede tener problemas mayores a la larga. Esta imagen la puse para ilustrar, en el fondo, qué vemos en un niño aproximadamente de 8 o 9 años. Si se fijan de colores están los dientes temporales, y los dientes que están de color natural son los dientes permanentes. Acá es donde podemos ver dónde se va a ubicar nuestro primer molar permanente, y si esto lo remontamos a un niño de 6 años, vamos a encontrar solo dientes temporales, y por distal de los dientes del segundo molar temporal vamos a encontrar el primer molar permanente. Y es súper importante eso, estar pendientes de la erupción de este diente para poder cuidarlo. Ya. ¿Cuáles son los problemas de salud que tenemos en esta etapa? La caries y la gingivitis, ¿ya? La higiene en esta etapa es esencial para evitar que se acumule la placa bacteriana o biofilm, que nos va a producir estas enfermedades que son tan prevalentes, ¿ya? A medida que los dientes temporales se van cayendo, se producen unas brechas que por ejemplo, se pierde un diente y quedan los otros 2 dientes que estaban a los costados. Se producen unas brechas edentulum, que son zonas donde no hay dientes, y estas zonas pueden ser focos de acumulación de restos de alimentos y de lugares de difícil acceso para cepillar, así que hay que tener mucho énfasis en esas zonas para evitar que se produzcan caries en los dientes que van saliendo. Y a partir de esta edad ya se puede usar una pasta de 1450 partes por millón de flúor, ¿ya? A partir de los 6 años. El cepillado es por lo menos, diría yo, 2 veces al día, y tenemos que adaptarlo a las necesidades del niño en esta etapa, ¿ya? Tiene que respetar las encías y los dientes, teniendo en cuenta que aún pueden, a los 6, 7 años, todavía son chiquititos, y pueden ejercer presión, ser muy bruscos y producirse daño ellos mismos. Se tiene que adaptar a la boca y a las manos del niño, porque ahora es él el que va a realizar su higiene. Y ahora tenemos que acompañar también con una pasta de dientes de 1450 partes por millón, ¿ya? De flúor. ¿Qué es lo que acabo de decir? La ideal es que también sea una pasta con baja abrasividad y que tenga componentes que favorezcan la regeneración de la encía, ya como se está produciendo la erupción de los dientes permanentes. Estos componentes pueden actuar como un bálsamo en el fondo para las encías. Como siempre, es importante destacar que evitar que se expongan alimentos con altas cantidades de azúcar, evitar que coman a deshoras y consultar 2 veces al año para prevenir principalmente, ojalá, o para tratar algún problema que se haya producido y pesquisar si es que va a necesitar ortodoncia. ¿Ya? Vamos a dividirlo en dos fases acá. De 8 a 14 años los niños van a usar la técnica de rolling, que es la que ya hablamos, y a partir de los 15 años van a usar la técnica de Bass. Ya, la técnica de Bass es la técnica más recomendada para adolescentes y adultos. Voy a hablar ahora de la técnica de Bass, que también es la misma que vamos a usar en los adultos, ¿ya? Es una técnica que dura 2 minutos y consiste en posicionar la cabeza del cepillo, como le muestra en la imagen, en 45 grados hacia la raíz del diente, con el objetivo de introducir un poquito y suavemente las cerdas del cepillo en el surco entre la encía y el diente, y realizar movimientos vibratorios sin desplazar el cepillo, ¿ya?
Luego, realizar barrido del segmento donde estamos apoyando el cepillo hacia la cara oclusal o incisal del diente. En las caras oclusales o en la superficie masticatoria, los movimientos de barrido son en el sentido anteroposterior, como lo vimos antes. Y se sugiere comenzar el cepillado en el sector más posterior de un lado y ir abarcando toda la arcada hasta llegar al lado contrario. Ya. ¿Qué es lo importante? Muy importante en esta etapa, que diría yo que lo recalcaría demasiado, la prevención, ¿ya? La prevención es fundamental porque si nosotros tomamos en cuenta la erupción de los molares permanentes, le damos la importancia que requiere y lo protegemos, lo más probable es que le vamos a asegurar a nuestro hijo, a nuestro niño, sobrino, etc. Una salud oral a largo plazo, ¿ya? Es súper importante estar en el fondo pendiente para poder realizar sellante en el momento adecuado y flúor barniz, que se puede realizar 2 veces al año. Y con esto en el fondo le estamos haciendo un tremendo favor al futuro de la salud de nuestros hijos. Vamos a hablar ahora de los adultos, que es nuestro último bloque, que es el cuarto, ¿ya? Y acá quiero introducir un concepto que se llama cepillado consciente, porque hablamos de la técnica de Bass, que tiene que durar 2 minutos. Sí, tiene que durar 2 minutos, y tiene que ser consciente, o sea, yo les puse acá la definición de consciente, que piensa, siente y actúa con conocimiento de lo que se hace. Muchas veces nosotros somos unos autómatas que nos lavamos los dientes, no sabemos ni qué estamos haciendo, y la idea es que el momento del cepillado sea un momento donde estamos conscientes de que estamos limpiando realmente toda la superficie y todos nuestros dientes. Por eso que estoy recalcando el concepto consciente. No es lo mismo lavarse así los dientes, así al lote, que hacerlo de forma consciente y en el fondo estar absolutamente en el momento presente, concentrado en lo que estamos haciendo. Y así todo, si hacemos un cepillado consciente durante 2 minutos, 3 veces al día, no logramos eliminar todo el biofilm dental que tenemos en nuestra boca, ¿ya? Hay un 40% que permanece en los espacios interproximales de los dientes. Y es imposible eliminarlo con el cepillado, ¿ya? Y este biofilm que nos queda entre medio de los dientes nos va a producir caries interproximales, enfermedades de las encías y o sea, enfermedades periodontales y halitosis. ¿Qué es el espacio interproximal? El espacio interproximal es el espacio que queda bajo el punto de contacto de los dientes, ¿ya? Como vemos en la imagen, los dientes tienen un punto donde se contactan entre ellos, bajo la encía y el espacio que se crea bajo esto es el espacio interproximal, ¿ya? El espacio interproximal puede estar cerrado o abierto, ¿ya? Cuando está cerrado es cuando la papila, que es ese triangulito de encía que vemos ahí, cubre el espacio interdental. Y es abierto cuando se ven esos triángulos negros, que quiere decir que la papila se ha ido, se producen recesiones, donde la encía comienza como a retroceder y el espacio interdental ya no está cubierto por encía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la mayoría de la gente no realiza higiene interproximal y el 77,5% de las caries son de origen interproximal, o sea, la mayoría. Ya, entonces, en conclusión, para poder tener una higiene oral 100% eficaz, aparte de hacer un correcto cepillado y consciente, necesitamos incorporar la higiene interproximal. Si no, no vamos a lograr controlar el biofilm que nos provoca todos estos problemas. Tenemos distintas formas de realizar higiene de los espacios interproximales, ¿ya? Según cómo lo tengamos. Y tenemos el espacio interproximal cerrado, se utilizan seda o cinta, seda dental, o un irrigador, que es como un complemento. Y si tenemos un espacio interproximal abierto, podemos usar cepillos interproximales y también el irrigador, ¿ya? ¿Cómo higienizamos la zona interproximal con estos elementos? ¿Ya? Las sedas son para personas, como dije, que tienen el espacio interproximal cerrado, ¿ya? Eliminan alrededor de un 80% del biofilm que se encuentra entre medio de los dientes y se puede meter debajo del margen de la encía hasta 2 a 3,5 milímetros, ¿ya? Seda es cuando tiene una sección circular el producto, y cinta cuando tiene una sección plana. Hay un montón de variedades en el comercio, lo ideal es ir probando, porque uno puede recomendar algún tipo, por ejemplo, a mí me gusta la seda dental,
pero a lo mejor a una persona le acomoda más la cinta, y lo ideal es que cada uno use las herramientas que le acomodan para poder realizarlo bien. ¿Cómo se usa esto? Ya. Hay que cortar aproximadamente unos 50 centímetros de seda y cinta dental. La verdad es que este es un método como bien estandarizado, o sea, si a una persona le acomoda más enrollarlo en un dedo u otro, da lo mismo. Se enrolla en el dedo medio, y en el fondo la idea es tensar un trozo de 2 a 3 centímetros y ir introduciéndolo entre cada espacio de los dientes. Al introducirlo hay que hacer movimientos hacia un lado, como de sierra, y hacia el otro, y luego retirar. Y esa porción, correrla y no volver a usarla, y se va recogiendo con los dedos, ¿ya? No sé si se entiende. Y es súper importante hacerlo con presión controlada. Produce la asada entre medio, y no hay que forzarla para que entre más, sino que los propios tejidos van a ofrecer una resistencia, y ese es el punto hasta donde hay que llegar. Los cepillos optimales, ¿ya? En el caso de que los espacios entre los dientes estén abiertos, se usan estos cepillitos, que son pequeñitos, y hay una gama bastante importante de distintos grosores. Pero yo recomendaría que consulten antes de elegirlo, porque a no ser que uno comprara un set donde vengan todos, donde en el fondo no le va a muchos que no le van a servir, entonces es mejor comprar de una misma graduación, pero elegirlo con el dentista, para no producir daño, elegir uno grande, etc. Se hizo un estudio, el 2015, se compararon dos métodos de higiene interproximal, y se encontró que usar cepillo interproximal con una pasta, que es la imagen que tenemos ahí, que es especial para la higiene del área interproximal, ya que tiene cloruro de acetilpiridino, se logró realizar el control más eficaz de infecciones periodontales en pacientes con enfermedad periodontal. Así que si alguien tiene la oportunidad de usar una pasta y tiene el tiempo y la dedicación también de poder hacerlo en conjunto con usar cepillos interproximales por lo menos una vez al día, va a tener los mejores resultados que se han encontrado. Ya, acá, ¿cómo usamos este cepillito? El cepillito se introduce entre los dientes. Primero tenemos que elegir el tamaño adecuado. Se tiene que introducir, y el movimiento debe ser de adentro a afuera sin girarlo, no se rota cuando está introducido. Y luego hay que llevarlo hacia la zona donde está la encía, y después lo mismo por las caras posteriores, y luego se retira. Ya no se rota ni se mueve, nada. Es suave todo este proceso. Y los irrigadores bucales, que son relativamente nuevos, es un aparato que envía un chorro de agua pulsátil sobre los dientes y la encía, provocando arrastre mecánico de la placa. También podríamos usar en los irrigadores, usar colutorio, y le damos otra propiedad más, ¿ya? El irrigador es súper atractivo como el uso que tiene, porque da una sensación muy de tener los dientes muy limpios, pero hay que tener claro que no reemplaza ni los métodos de higiene interproximal, ni el cepillado, ¿ya? Es como un método complementario, ¿ya? Y está indicado para ciertos casos, por ejemplo, personas con necesidad de higiene especialmente cuidadosa, por ejemplo, personas mayores, personas que no tienen en el fondo destreza, como para personas viejitos que no puedan usar cepillos interproximales, con implantes, como dice ahí, portadores de ortodoncia también los puede ayudar, y pacientes diabéticos porque tienen mayor riesgo de periodontitis. ¿Y qué hace esto? En el fondo, el hecho de realizar el arrastre de la placa disminuye los índices de placa, previene las caries y reduce el sangrado e inflamación de las encías. Este es el irrigador, es un aparatito que uno compra y lo tiene en la casa igual que el cepillo eléctrico, y ese es el efecto que produce. En el fondo, al expeler esta agua con presión, va produciendo una limpieza complementaria en el fondo de estas áreas. Y para ir cerrando, tenemos nuestra lengua que nos dice no me olvides, porque hemos hablado de técnicas de cepillado, de todas las técnicas de cepillado, pero no hemos hablado de que hay que limpiar la lengua en todos los casos, ¿ya? La lengua se puede limpiar con el cepillo de dientes. Una vez terminado de lavar los dientes, cepillamos nuestra lengua, o si no, comprar un dispositivo como este, que son para limpiar la lengua, y lo importante
más allá de ir recorriendo paso a paso cómo se hace, es que con este cepillo provoquemos un arrastre sobre la superficie de la lengua y que abarquemos toda la superficie, o sea, el dorso y las caras laterales, ¿ya? Y por último, el cepillo, ¿hace cuánto tiempo que lo tenemos, nuestro cepillo? Ya es importante destacar que el año pasado, el 2019, se hizo un estudio donde se destacó que el cepillo y los cabezales de los cepillos eléctricos no pueden usarse por más de 3 a 4 meses, ¿ya? Un cepillo que tiene los filamentos desgastados pierde gran parte de su efectividad y no va a lograr eliminar el biofilm, por lo tanto no está cumpliendo su objetivo. Así que hay que cambiarlo cada 3 a 4 meses máximo, o cuando se vea el signo de desgaste. Si lo vemos signos de desgaste antes de los 3 a 4 meses, hay que cambiarlo antes. Y eso sería. Y acá tenemos a mis guaguas preguntando dudas, comentarios, preguntas.